buenas tardes, buenos días o buenas noches. El siguiente problema está relacionado con el tema de subespacios vectoriales. El problema nos dice, muestre que U, tal que son las matrices de esta forma, A, B y 0 en la entrada 2, 1 y C en la entrada 2, 2, donde A, B y C pertenecen a los reales. Es un subespacio para las matrices de tamaño 2×2 con las operaciones usuales de matrices. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Nos solicitan que muestre que es un subespacio. Entonces, para probar que es un subespacio, vamos a utilizar la proposición combinada. Que la proposición combinada, ¿qué nos dice? Nos dice que si tenemos un U, un V que pertenece a U, además un alfa que pertenece a los reales, entonces U más alfa por V pertenece a U. Es decir, nos tenemos que dar dos elementos que pertenezcan al conjunto U. O sea, que cumplan con la condición de estar ahí. Vamos a darnos dos elementos. Vamos a darnos una matriz A igual a A1, B1, 0 y C1. Luego nos vamos a dar una matriz B que cumple con la condición de estar en el conjunto, que es A2, B2, 0 y C1. Ven que ambas cumplen con la condición porque la entrada 2, 1 es 0. Ahora, ¿qué debemos probar? Hay que probar que A más alfa por B pertenece a U. En este caso, el papel de U lo está haciendo A y el papel de V lo está haciendo B. Luego, entonces, ¿qué significa que A más alfa por B pertenece a U? Bueno, que esa suma va a tener la forma del conjunto. Es decir, en la entrada 1, 1 nos va a dar una constante, en la entrada 1, 2 una constante, pero en la entrada 2, 1 un 0 y en la entrada 2, 2 una constante. Entonces, vamos a realizar la suma y verificar si tiene esa forma o no. Si la tiene, U es un subespacio. Entonces, vamos a realizar la suma de A más alfa por B. ¿Esto es igual a qué? Bueno, A tenemos que es A1, B1, 0 y C1. Más alfa por B, que es A2, B2, 0 y C2. Ahora vamos a multiplicar el alfa por la matriz. Recordemos que el escalar multiplica a todas las entradas de la matriz. Entonces tenemos acá que nos va a quedar igual a A1, B1, 0, C1. Más alfa A2, alfa B2 y alfa por 0 es 0 y alfa por C2 es alfa C2. Ahora sumamos las matrices. Recordemos que la suma de matrices es entrada por entrada. Tendríamos entonces que es A1 más alfa A2. Luego sumamos las entradas 1, 2. Tenemos B1 más alfa B2. Luego la entrada 2, 1. La entrada 2, 1 es 0 más 0, que es 0.
Y finalmente la entrada 2, 2. C1 más alfa C2. Cerramos acá de matriz. Y entonces podemos observar que esa matriz que tenemos ahí tiene la forma. ¿Por qué? Vean que la entrada 2, 1 es un 0. Luego la entrada 1, 1 es un valor constante que sería un A. La entrada 1, 2 es un valor constante que sería B. Y la entrada 2, 2 es otro valor constante que es C. Por lo tanto, la suma de A más alfa B está en el conjunto U. Podemos escribir, por lo tanto, A más alfa de B pertenece a mi conjunto U. Y esto quiere decir que U es un subespacio. U es un subespacio. Y con esto estaríamos concluyendo el ejercicio.